Bueno, entremos ya en los temas del debate. Este es un debate sobre la crisis de la leche, Y yo estoy en estos días recordando, lo hice en el debate sobre azúcar, recordando 2 o 3 cosas que quiero repetir hoy aquí, que los colombianos tienen que saber, que no pueden olvidar. Primero, que el libre comercio, la apertura de César Gaviria, como se llamó en esos días, tiene origen, dijo el doctor Abdón Espinosa Valderrama, exministro de Carlos Lleras Restrepo, en un chantaje del Banco Mundial. No voy a leer aquí la cita, que la tengo en detalle, que la he leído varias veces, pero eso no se puede olvidar. O sea, el Banco Mundial le dijo a Colombia, o se me arrodillan en estos temas del libre comercio, de la apertura, o no les renuevo, o no les doy las siguientes partidas del crédito Challenger. Y eso, por supuesto, en beneficio de los intereses de Estados Unidos y de las grandes potencias. Segundo, Darío Múner Arango, presidente de Coltabaco y la Junta Directiva de la ANDI, en el 90 explicó una cosa que es de gran importancia. Dijo, la competencia internacional, no lo voy a leer la cita, la competencia internacional no es entre personas, entre individuos, entre empresas, sino entre países, naciones completas. Lo que quiere decir que si la nación no le garantiza al productor unas buenas condiciones, mientras que otros gobiernos y otros países sí lo hacen, pues el productor colombiano está condenado a la derrota. Entonces, cuando en Colombia se tienen tasas de interés muy altas, no se tiene acceso al crédito, se tienen insumos costosísimos, se tienen combustibles carísimos, se tienen todas las dificultades que tiene un productor para producir, pues ese productor será inexorablemente derrotado por los productores de los otros países que sí cuentan con los respaldos de los gobiernos. Ese es un hecho, y eso es lo que explica el desastre, digamos, industrial y agropecuario colombiano en los últimos años. No es que los productores colombianos, sean campesinos o empresarios, sean malos trabajadores, sino que los han puesto a nadar en una piscina que los zancocha, porque le tienen el agua de la piscina, yo no sé, a 80 o a 90 grados. Pues ahí no tienen nada que hacer. Y lo tercero que estoy recordando es una frase, o 2 frases, del ministro Jorge Humberto Botero cuando discutíamos el TLC con Estados Unidos, que hay que recordar. Yo le reclamo porque van a acabar con la producción de alimentos, y el doctor Botero me dice, pero ¿y senador? ¿Quién ha dicho que Colombia debe producir sus alimentos? Si tenemos petróleo y tenemos carbón, con eso conseguimos los dólares para pagar las importaciones. Y eso me lo dijo en mi cara por lo menos 3 veces, no voy a entrar en los detalles para no hacerme largo. Y agregó el doctor Botero en una entrevista en el diario La Patria, gracias, mil gracias por los subsidios agrícolas extranjeros, porque nos ayudan a darle comida barata al pueblo colombiano, defendiendo las importaciones que destruyen nuestro agro. Bueno, a estas alturas que se disparó el precio del dólar, entonces vamos a ver qué tan barata va a ser la comida que se van a comer los colombianos después de que destruyeron su aparato productivo. Y agregar una cosa que es parte de la introducción de este debate. Entre 1990 y el 2014 se han perdido 2 millones de hectáreas de tierras agrícolas en Colombia. ¿Producto de qué? De unas importaciones disparadas. Se han importado en este periodo 151 millones de toneladas de productos agrarios que se podrían producir en Colombia. Porque si no se pudieran producir, bueno, pues si Colombia no produce tractores, importemos todos los que quieran, pero estamos hablando de comida importada que se habría podido producir en Colombia. Y esas importaciones nos han costado 76 mil millones de dólares. Parte de la crisis esta de la disparada del dólar es el desbalance de la balanza cambiaria, porque el país está importando mucho más que lo que debería, porque el país no exporta lo suficiente ni siquiera para compensar lo que hay que importar. O sea, este es un modelo económico de destrucción del aparato productivo colombiano y destrucción de Colombia, y yo pediría que con tranquilidad quienes se han equivocado en esto durante tantos años lo aceptaran. Lo grave es que no veo una voluntad de corregir. Ahí veo al presidente Santos empeñado en seguir con lo mismo, ministro, como si nada. Pues miren la vaciada que le metieron a McMaster por atreverse a decir 2 o 3 verdades, con eso quedaron notificados todos en Colombia, porque les sacan el garrote pues para silenciarlos. Lo otro que quiero señalar es esto. En este desastre agropecuario de todos estos años es notorio que algunos productos no han sufrido tanto. Hubo unos que prácticamente se acabaron.
el trigo, la soya, el sorgo, el algodón agoniza, la cebada, etcétera, un montón de productos, ¿cómo se dicen?, granos, etcétera, que se acabaron literalmente. Y hay un grupo de productos, cereales en general, ¿cierto? Sí. Y hay un grupo de productos que es notorio, que han sufrido, pero no tanto. Entonces, entre esos que han sufrido, pero no tanto, uno puede localizar a la leche, que es el objeto de este debate. Hay una producción de leche importante, al azúcar y a la panela que va pegada del azúcar. Ahí están también más o menos, ¿cierto? Los cárnicos, carne de pollo, de res, de cerdo, digamos, un grupo de productos que has pasado, digamos que ha sobrevivido por lo menos. Entonces aquí surge una pregunta. Alguien podría pensar, claro, los que se quebraron es porque esos eran los vagos de Colombia, y los que quedaron es porque esos son los buenos productores, ¿sí? Para confirmar la falsa doctrina neoliberal que dice que aquí los que se quiebran es por vagos y perezosos, y los que salen adelante es porque esos sí son trabajadores. Pues bien, el ministro lo sabe, y aquí lo sabemos nosotros los senadores, que esos productos que aún se mantienen porque han estado a lo largo de todos estos años protegidos por una cosa que se llama el Sistema Andino de Franjas de Precios, y otras medidas que se diseñaron en los 90 por presión de los productores agropecuarios para que no se desmantelara la protección al agro. Bueno, entonces llevamos aquí como varias etapas en la vida del país. La primera etapa, la de la apertura de Gaviria, después hubo unos años de algunos acuerdos, y después se entra allá los TLCs peores de Estados Unidos, Europa, no sé qué, ¿cierto? Y ahora estamos, y esos TLCs peores ya empiezan a desmontar este sistema andino de franjas de precios en la práctica, ¿sí? Porque, digamos, van desapareciendo los niveles de protección, y por eso empieza a aumentar el sufrimiento de la leche, ¿sí? Del arroz. El arroz está siendo golpeadísimo en este momento, y de los otros productos. Y un poco vamos a hablar de eso, de cómo la leche empieza a hundirse en razón del TLC con Estados Unidos, con la Unión Europea y algunos acuerdos que se hicieron con Mercosur. Pero además lo mencionamos el martes, es importante decirlo, viene otro TLC, aun cuando doña Cecilia Álvarez intente echar el cuento que no, pues ahí está el documento que por fin tuvo que entregarme después de que me lo negó en 2 ocasiones. Se estaba pareciendo a una famosa figura bíblica, sí, pero ahí está el documento, y el documento dice con toda claridad que nos llevan para el TPP, el Trans-Pacific Partnership, que es un TLC diseñado por los gringos con los países del sureste asiático, que va a ser ya la debacle final. Tiene temblando a los azucareros nada menos, tan poderosos que son, y los tienen temblando, y de paso a los paneleros que están pegados a la panela. Tiene nerviosísimos a los palmeros, que son otros poderosos, ¿sí? A los lecheros que ni lo saben, sí, pero los van a poner de frente contra los neozelandeses y los australianos y los mexicanos y los canadienses y los gringos. Hágame el favor, la masacre. Bueno, entonces ese es, digamos, el ambiente en el que estamos, y a lo que me voy a detener. Que el desastre de la leche está cantado no es porque lo diga el senador Robledo, es porque los hechos de desprotección así lo dicen. Y voy a citar a unos cuantos personajes que sabemos no son del polo, pero que cuando se terminó de firmar, cuando se firmó el TLC con los Estados Unidos, advirtieron que iba a ser malísimo. Yo lo he citado aquí varias veces, no lo voy a repetir. La SAC lo dijo, Fediarroz lo dijo, en general todas las agremiaciones del agro lo dijeron. Pues lo dijeron en medio del miedo, porque en esos días también daba miedo hablar, ¿sí? Y cuando se firmó el TLC con la Unión Europea, miren lo que dijeron estos personajes. Rafael Mejía, presidente de la SAC: el agro salió perdiendo en el TLC con la Unión Europea. Estarían en riesgo 450.000 familias que viven de la leche. Rafael Mejía, presidente de la SAC. José Félix Laforí, presidente de FEDEGAN: 400.000 lecheros serán literalmente borrados del mapa cuando entren en vigor TLCs que, como este, ponen en grave riesgo su supervivencia, ministro. Este es el presidente de FEDEGAN. ANALAC, que es una agremiación de ganaderos lecheros, digamos, de los más tecnificados del país: no podemos competir con productos subsidiados. Genaro Pérez, de Colanta, que es la principal cooperativa lechera del país:
el TLC es fatal, es otra estocada para el sector lácteo. Carlos López, gerente de Algarra, la entrada de leche de la Unión Europea pone al sector en una posición muy desventajosa. O sea que esto está literalmente advertido. ¿Y por qué? Y voy a hacer esfuerzos por ser muy breve realmente en esta intervención. ¿Y por qué dicen esto? Estos personajes, que son, pues, digamos, personas del que uno podría llamar del establecimiento colombiano. Pues porque los hechos son tosudos. Porque es que con ese TLC, con la Unión Europea y con el norteamericano y con los otros, están estrellando a nuestros productores, que son muy débiles, con las grandes potencias lecheras del mundo. Eso es lo que está sucediendo. Es como meter en un ring de boxeo a una persona que es peso pluma, o sea, es que es una persona, yo no sé, de 30 o 40 kilos de peso, y con un peso pesado que puede ser un tipo de 100 o de 120 kilos de peso. Así al peso pluma le den varios cursos para mejorarle la autoestima, apenas el peso pesado le meta un sopapo, lo borra del mapa, ¿cierto? Y esto es lo que nos está pasando aquí. Esta es la realidad. Ilustremos esto un poquito, porque en Colombia hay distorsiones. En Colombia hay quienes piensan que cada ganadero es un magnate. Y es verdad que en Colombia hay ganaderos muy importantes, eso uno no lo va a negar. Aquí hay ganaderos, pues, bien importantes. Pero también es verdad que el grueso de los ganaderos no son magnates. Son personas comunes y corrientes de la clase media, por decirlo así, o ciudadanos de altos niveles de pobreza. Veamos este dato. Por ejemplo, el 46% de los predios ganaderos de Colombia tiene menos de 10 bovinos por predio, menos de 10 vacas, digamos, por predio. ¿Cuánto podrá valer una vaca de esas? ¿1 millón? ¿2 millones? Pongámosle 2 millones, y creo que estoy exagerando, senadora Nora, pues de esas fincas de ese tipo. Entonces estamos hablando que un señor que es dueño de 10 bovinos de esos, y dice promedio, ¿no? O sea, hay de una vaca, hay de media vaca y de un cuarto de vaca, porque las tienen en compañía, ¿cierto? ¿Sí? Entonces uno que tenga 10 vacas tiene un patrimonio en las vacas de 20 millones de pesos. Eso es pobreza en Ciudad Bolívar, pero harta pobreza. Veamos otro dato. El 83% de los predios tiene menos de 50 animales. El 83% del medio millón de predios tiene menos de 50 animales. 50 animales, supongámoslos a 2 millones. Valen 100 millones de pesos. Claro, 100 millones de pesos suena una plata, y para la gente muy, muy pobre les podrá sonar que eso es mucha plata, pero en términos de economía, digamos, con 100 millones de pesos no se compra una casa mala en un barrio popular. De eso es de lo que estamos hablando, ¿sí? El 46%, bueno, ya lo dije, tiene menos de 10 animales. Entonces, cuando aquí quienes conocen de estos temas, los dirigentes gremiales, dicen que aquí se pueden quebrar 300.000 o 400.000 personas de esas 500.000. Bueno, estamos hablando de frases que no son exageraciones, sino que son realidades que han estado. Alguien podrá decir, no, de pronto es un poquito menos. Bueno, no se depende de ciertas circunstancias, pero estamos hablando de una masacre de lecheros, señor ministro. Estamos hablando de una masacre de lecheros. Ahora, claro, como son astutos, estos tratados no se diseñan para que entren en aplicación el 100% desde el primer día, sino que los van, digamos, como introduciendo con ciertas precauciones, para que se vayan quebrando en un cierto orden, ¿no? Primero los más débiles, después, ¿cierto? Y ahí los van llevando, los van organizando como el que se quiebra en el primer año, el que se quiebra en el segundo año, el que se quiebra en el quinto, el que se quiebra en el sexto, y ahí los van quebrando. Pero al final todos los están quebrando. Yo espero que con esto del TPP ya los agricultores y ganaderos más importantes de Colombia, descubran que vienen por todos. Que el cuento que les echaron cuando el TLC con Estados Unidos de que todo terminaba ahí era cuento. Y después les dijeron que no, que todo terminaba con la Alianza del Pacífico, cuento. Repito una frase, vienen por la lana, por el telar y por la que teje, vienen por todo.
los gringos y las potencias europeas son absolutamente insaciables. Vienen por todo. Aquí no va a quedar títere con cabeza. No hay ramita de la cual agarrarse en esta avalancha que está cayendo sobre la nación colombiana. Unos van a caer primero y otros van a caer después. Entonces esa teoría que han venido usando en Colombia muchos, parecía a lo de los cazadores que iban por el África y salieron unos leones a comérselos, y entonces primero tiraron al cazador más débil, después tiraron al otro, hasta que al final los leones se los comieron a todos. Aquí nos pasa lo mismo. A mí un día me preguntó un campesino: oiga, senador Robledo, ¿y esta gente hasta dónde va a llegar con estas políticas? Y yo le dije: hombre, van a llegar hasta donde los dejemos llegar. Porque ellos, ¿por qué habrían de parar? ¿Por qué habrían de parar? Esta cosa del TPP es una cosa realmente miedosa, porque es los recursos de los gringos y de los europeos, de los alemanes, o sea, las platas grandes del mundo, la gran tecnología del mundo, y los salarios paupérrimos, misérrimos, de vietnamitas, de indonesios, de tailandeses, o las particulares facilidades de neozelandeses y australianos, que cuentan con unas condiciones ambientales que no son realmente equiparables. Entonces, esto es lo que se nos está viniendo encima. Esta es la realidad dramática de estos asuntos. Veamos algunos hechos pues, que refuercen un poco lo que estoy diciendo, pero casi que sobraría. Yo casi que podría terminar mi debate aquí, porque esto grueso que estoy diciendo no tiene refutación posible. Entonces, aquí el cuento que nos echan es que se van a tecnificar, que se van a modernizar los de aquí. Paja. Eso puede suceder, pero no en el corto plazo. Aquí se nos echó mucho el cuento de cómo era que llamaban eso de la no, eso tenía otro nombre, que era como la agenda interna. ¿Cuál agenda interna? Paja. Aquí no ha habido agenda interna nunca. Es más, no es posible, señor ministro, y usted lo tiene que saber ya a estas alturas, que no es posible reconvertir esta ganadería en el plazo que se ha asignado. No es posible. No, porque esto tiene deficiencias estructurales extremadamente graves, de todos los órdenes. Es que este es un país supremamente subdesarrollado en lo tecnológico, no por culpa de la gente, sino porque aquí nunca en Colombia, en la historia de Colombia, nunca ha habido una política de real modernización de este país. Miren datos como estos. Productividad promedio de la ganadería colombiana en litros por día y por vaca. Colombia, 4.2 litros por vaca, promedio. Claro, hay unas más de más. Promedio la Unión Europea, 21 litros por vaca. Senador Macías. Estados Unidos, 35 litros por vaca. ¿Sí? Argentina, 15 litros por vaca. Nueva Zelanda, 13 litros por vaca. Entonces, cualquiera de esos con sus particularidades. Pero además hay otra cosa que sabemos: esas ganaderías europeas y norteamericanas son ultra subsidiadas. Entren a internet nomás y muévanse por los supermercados de Estados Unidos y Europa y miren de precios de quesos y de leches y comparen con los de aquí y de mantequillas. Eso no, tienen que hacer una gran investigación para saberlo. O sea, tienen unas productividades enormes y tienen unos costos bajísimos, pero además unos subsidios enormes. Yo estoy repitiendo mucho una cifra que es cierta. Los países de la OCDE, o sea, Estados Unidos, los europeos, Japón, etcétera, sus subsidios agrícolas al año valen 257.000 millones de dólares. Algo así como de a 90.000 millones los solos gringos y Unión Europea más los otros. 257.000 millones de dólares, y eso se expresa en la leche. Hay un sarcasmo que circula mucho en el mundo. Dice que es mejor ser vaca gringa o europea que campesino colombiano, porque recibe más plata del Estado una vaca en esos países que un campesino en Colombia. Eso es cierto. Eso es literalmente cierto. Literalmente cierto. Y esto, yo no digo que no se pueda modificar, pero no se puede modificar en 8 días, ni en un mes, ni en un año. Y es mentira
Ya también quedó demostrado, y esa es parte de la piedra que tienen con lo que dijo el presidente de la ANDI, es que quedó demostrado que no se aprende a competir compitiendo, eso es mentira. Sí, el cuento no, es que usted aprende a competir compitiendo, entonces métanlo en los gélidos vientos de la competencia internacional y usted aprende, no aprende, lo masacran. Obvio que competir es un proceso, y es un proceso que se demora. Entonces, no, es que entonces a un campesino o a un pequeño empresario le dicen, no, es que usted mañana tiene que subir su productividad de 4 litros a 35 litros. No se puede. Es un proceso complejo y que tiene que ver con muchas cosas que ese productor no controla. Entonces, aquí cuando nos echaron el cuento, desde César Gaviria y todos los gobiernos de para acá, que es que usted aprende a competir compitiendo, no es verdad. No es verdad. ¿Qué hacemos? O sea, los países serios compiten después de que han alcanzado la competitividad. O sea, hoy Estados Unidos y Europa hablan de libre comercio, pero de eso no han hablado siempre. Si ha habido economías ultraprotegidas son esas. Y ahora hablan de libre comercio en lo que les conviene, porque es un libre comercio tramposo. ¿Cómo así que el libre comercio tienen subsidios del tamaño de los que yo he mencionado? ¿Cómo así que el libre comercio, pero Estados Unidos, lo he dicho varias veces, en azúcar, donde los colombianos los podríamos derrotar en toda la línea, entonces ahí dijeron, pues ahí no hay, y listo, porque es obvio, y lo mismo nos dijeron los europeos, el azúcar de remolacha de ellos no puede competir con el azúcar de caña de los colombianos, y entonces en eso no hay nada y se acabó el cuento, y es así porque se nos da la gana. Y en banano nos aplicaron la misma fórmula, particularmente los europeos. Ellos no van a desproteger sus antiguas colonias africanas. Y entonces no hay libre comercio en banano y se acabó la vaina. ¿Por qué? Porque a los europeos se les dio la gana establecerlo aquí. Y Colombia se somete a eso, con toda mansedumbre. Y eso nos significa que, por supuesto, nos va como a los perros en misa. Los costos, aquí tengo las cifras, pero es que me da hasta aburrimiento ponerme a darlas, porque todas estas cosas son absolutamente sabidas. Los costos de ellos son inferiores a los nuestros, la productividad es superior, o sea, estamos en la olla. Los costos de fletes, de todo, de crédito, de asistencia técnica. Colombia tiene una de las drogas veterinarias más caras del mundo, ministro, usted lo sabe. Una de las drogas veterinarias más caras del mundo es la droga veterinaria que se consume en Colombia. Entonces yo hago una pregunta, ¿qué tienen? ¿Cuál es la única ventaja competitiva que tienen los lecheros colombianos? El bajísimo precio de su mano de obra, que es muy bajo, pero que no es capaz de competir con estos. O sea, el bajo precio de la mano de obra es un instrumento de la competencia global, pero pues llega hasta donde puede llegar. ¿Por qué? Porque bueno, hay otros factores que también cuentan. ¿Sí? Entonces, con trabajo, precio de la mano de obra, productividad de 4 y 5 y 6 y 10 veces. Y entonces ahí el bajo el precio de la mano de obra, ¡pum!, se hunde. Se termina hundiendo. Aquí se nos dijo que no, que esos cuentos de que los gringos y los europeos nos iban a barrer en productos lácteos, no, esos son cuentos del senador Robledo. ¿Sí? Bueno, pues ahí están las cifras, ahí ya apareció la estadística. Cuando se aprobó el TLC con Estados Unidos, a mí un periodista me preguntó, pues cuando ya entró en vigencia, ese mayo, de hace 3 años, ¿sí? Entonces un periodista me dijo, oiga, senador Robledo, ¿y ese TLC no tiene algo de bueno? Que es una pregunta que a uno siempre le hacen, ¿sí? Algo de bueno. Entonces yo digo, sí, tiene una cosa muy buena, es que por fin vamos a saber quién estaba diciendo mentiras. Si este senador diciendo que nos iba a ir mal, o los que decían que nos iba a ir bien. ¿Por qué? Porque ya esto no va a ser un problema de teoría, sino de números. O sea, las cifras de importaciones y exportaciones van a decir si nos fue bien o nos fue mal. Y se acabó la discusión, el veredicto de la práctica sobre las teorías. Bueno, aquí tengo los datos, pues nos ha ido horrible, como era obvio. Como era obvio, porque aquí todas las defensas del libre comercio nos las hacen con retórica generalística. Es que es un mercado de no sé cuántos millones de habitantes. Como si los gringos o los europeos o los asiáticos estuvieran sentados los ministros de comercio exterior con un banquito en los puertos, ministro, esperando que llegaran los productos de Colombia. Nosotros solos en el mundo.
O sea, un partido de ajedrez donde solo mueve uno las fichas y el otro no mueve nada. Así de dramática la cosa. Y por supuesto no entramos. Pero además tampoco nos dejan entrar por medidas sanitarias y fitosanitarias. Es que esto es demasiado amañado. No nos dejan entrar porque nos cuelgan además un letrero que dice prohibido que entren productos de este tipo de animales de Colombia porque ustedes son un país aftoso y tienen no sé qué más vainas y no sé qué, y punto, no entran. Eso también es parte de la competencia. No hay fair play en la competencia. Yo tengo citas donde la SAC advirtió en el TLC con Estados Unidos, y lo mismo es con el de Europa, donde dijo, si se mantienen los criterios sanitarios y fitosanitarios de la OMC, Colombia no debe firmar esos tratados. Y los firmaron, y se mantienen los criterios sanitarios y fitosanitarios de la OMC, que son diseñados por los gringos y los europeos en su beneficio. Es que allá no son idiotas, ni los gobernantes están pagos por otros países para que hagan lo que les conviene a otros países, no. Allá hay una política nacionalista que defienden sus vainas. Y aquí esas cosas no aparecen. Miren, les doy unos datos de lo que nos ha pasado con los gringos y los europeos. Entonces, por ejemplo, la balanza comercial con Estados Unidos. Pues, o mejor, las importaciones, para facilitar las cosas, de productos lácteos de Estados Unidos, eran bajitas, del orden de 1.500 y 3.000 toneladas. Pues hasta que entró en vigencia el TLC, y ya en el año pasado fueron 49.000 toneladas. ¿Qué pasó? Pues que fueron bajando la protección y ¡pum!, fue entrando. Lo mismo pasa con la Unión Europea. Las importaciones eran del orden de 1.500 toneladas, y entra el TLC en vigencia y ya van en 11.600 toneladas. Y eso va a seguir subiendo y subiendo y subiendo. Y cada kilo de leche que entra empuja el precio hacia abajo, porque esa fue la otra mentira que nos mintieron. Yo recuerdo cuando los paros agrarios, senador Robledo, ¿usted cómo va a decir que porque han entrado unas toneladas relativamente pocas de papa o de otros productos, eso tiene que ver con el precio? No es respetuoso el debate. Todos sabemos que estos son bienes perecederos además, que son muy sensibles a cualquier aumento de la producción o de las importaciones, para que se hunda el precio. O sea, usted no tiene que, si usted tiene 1.000 toneladas de leche en el negocio en Colombia, usted no tiene que entrar las 1.000 toneladas para que el negocio se acabe, ¿no? Usted con unas poquitas que le meta, eso se sabe, empieza a hundir los precios, que es lo que está pasando. Hoy ya hay una crisis en la lechería, y la hay. ¿Y cuál es la crisis en la lechería? Que los precios de la leche no están compensando los costos de producción, es así de simple. Los precios de la leche no compensan los costos de producción, porque estas importaciones de lácteos que están entrando presionan a la baja. Obvio, los intermediarios se aprovechan de las circunstancias para bajar los precios. Pero no solo eso, no solo para bajar los precios, hay zonas donde no están comprando la leche todos los días de la semana. Y ustedes saben la encartada que le significa a un ganadero que le digan que 1 o 2 o 3 días de la semana no le recogen la leche, senador Sierra. Eso es una tragedia. Un negocio lleno y punto, se la establecen, así se acabó el cuento. Ya la crisis empezó, y empezó por esta vía, y no es que haya demasiadas toneladas de leche entrando, no, con las que han entrado son suficientes para tirar los precios a la baja, entre otras cosas porque los importadores y los pasteurizadores están resultando ser los mismos, que eso también es bueno señalarlo. Las transnacionales, varias de las que funcionan aquí, Nestlé, etcétera, tienen el negocio montado en Europa y lo tienen montado aquí, o sea que el negocio es redondo. Y además manejan los precios como se les da la gana y pueden inflar las facturas o desinflarlas o lo que quieran. Eso se los permite en la práctica este negocio global de la globalización con el que estamos asistiendo. Pueden no pagar impuestos si quieren, uno lo ve cada rato en las cuentas, que aparecen perdiendo plata, las transnacionales en general digo. ¿Por qué? Porque son los negocios que ellos llaman intercompany, de facturas chimbas, ¿cierto?, para defraudar al fisco, de aumentar sus ganancias. Es que esto es horrible. Carlos Gustavo Cano lo dijo un día siendo presidente de la SAC. Decía que la descomunal corrupción de Colombia era un pálido reflejo para la corrupción transnacional del negocio de materias primas agrícolas. Son palabras mayores, o sea, que la corrupción colombiana
que es bien alta, sea un pálido reflejo de la corrupción transnacional del negocio alimentario del mundo. ¿Cómo será? Bueno, yo recién llegado aquí cogía una transnacional metiendo de contrabando azúcar, leche vencida a Colombia. El senador Sierra de pronto se acuerda de eso lo planteamos en la plenaria del Senado. Una de las más encopetadas transnacionales del mundo de la leche. Tenía montada una planta en una población del Quindío para reempacar leche uruguaya vencida. Porque ese es el otro problema que tenemos en la leche y usted también lo sabe. Ministro, que cuando las leches empiezan a acercarse a su punto de vencimiento, no valen nada. Y es obvio, porque si usted es una transnacional y tiene unas toneladas de leche que se le vencen dentro de un mes, pues usted lo que habría que es a ponerlas al precio que sea, porque es mejor negocio casi que regalarlas que enguesarse con ellas, porque se supone que en 3 meses ya las perdió, o se tiene que meter en el delito de falsificar todas las cosas, y eso no deja de ser un camello. Pero bueno, esas son las realidades de este negocio. Y a esas realidades, contra esas realidades tienen estrellados a nuestros ganaderos de todos los tipos. Campesinos y empresariales que también están en serios aprietos. Yo repito, aquí puede haber 2 o 3 ganaderos muy poderosos a los que les da lo mismo cualquier cosa, y eso. Son más poderosas Nestlé y todas las transnacionales de la leche que esos ultrapoderosos de Colombia. Son unos pigmeos al lado de las cosas que suceden, o de los capitales y las fortunas que se mueren en Estados Unidos y en Europa. Voy a concluir ya, que estoy haciendo un esfuerzo bien grande para no dar muchas cifras y no alargarme, porque a mí se me ocurre que esto está planteado. Y les repito, vienen con el TPP. Voy a empezar una campaña contra el TPP desde ya, porque aquí no puede ser que el gobierno esté tramitando el ingreso a las escondidas a eso que es una monstruosidad contra este país. Y la ministra intente ocultarle esa realidad al Senado de la República, como sucedió en el debate del martes. El señor Gómez explica que el TPP implica la destrucción de sectores inmensos del agro nacional en un artículo, en El Tiempo, del 5 de julio. Y dice que eso lo está diciendo porque lo leyó en un documento que la ministra Álvarez le entregó. O él dice que el gobierno. Yo le escribo a la ministra para el debate, le digo, ministra, por favor, entrégueme el documento que le entregaron a Gómez. Y la primera respuesta que me da es que el documento no existe. Y los que estuvieron en el debate, ¿se acuerdan que en la primera intervención la señora dijo que no había documento? Y que apenas en la segunda le toca aceptar y entregarme el documento. No, esto no puede ser así. O sea, que el señor Gómez, que tiene grandes negocios de todo tipo, esté suficientemente informado sobre lo que el gobierno está pensando, y un senador de la República le niegan la información. Y cuando uno lee lo que dice el informe dice con todas las letras, el informe del gobierno, que para poder montar el TPP hay que desmontar la protección de una serie de productos agrícolas que son sensibles ante las potencias que los producen. Y ese TPP tiene 2 efectos. Uno, nos mete con países con los que no estamos, hoy con TLCs, pero además puede modificar los TLCs que ya tenemos tramitados. Es como renegociar el TLC con Canadá, con Estados Unidos, como sea, porque es como quieran. Además dice la ministra que, o sea, ella intenta ocultar el asunto, pero de entrada tiene un lío, y es que en el 2012 Colombia pidió ingresar a las negociaciones de ese TPP y no la quisieron recibir. Pero así todos andan con la idea de meternos ahí, y además dice que no conoce el texto, pero que eso sí sospechan que la cosa puede ser muy complicada, pero también dice que hay que entrar. Y ojo a los industriales, dice ese documento, estoy esperando que me lo bajen de mi oficina que se me quedó allí. Dice ese documento que Vietnam particularmente, pero no solo Vietnam, es Malasia y todos esos países, amenazan la industria de confecciones de Colombia y las manufacturas, digamos, menos complejas. Y amenaza los medicamentos genéricos. Y amenaza la industria automotriz. De eso es de lo que estamos hablando. Bueno, voy a terminar diciendo un par de cosas. El gobierno nacional, me imagino que el ministro aquí ahora nos va a decir que tienen unos pesos por ahí para alguna cosa y nos hará algún listado, que 1 millón de pesos por allí, 5 por allá, 10 por allá, pues que es la historia de siempre. Yo ya capoteado. Dice que es un ministro por año, ¿no? Un ministro.
Bueno, yo he escapoteado aquí ya como 13 ministros entonces, porque llevo aquí 13 años. Y todos tienen su respectiva lista, como de mercado llamo yo, y no lo digo por molestar, pero es una realidad, ¿cierto? Entonces, claro, los campesinos por allá en los sitios perdidos de Colombia ven esa lista, 3 millones por aquí, 5 millones por aquí, de pronto 1.000 millones, ¿cierto? Y eso todo el mundo dice, ahora sí se arregló esta cosa. Pero pues los que sabemos un poquito de estas cosas y de números, pues sumamos la lista y eso no da nada, y eso no cambia nada. Los famosos proyectos, eso fue un fracaso rotundo, ¿no, ministro? Unos cuantos proyectos hay que no... Yo sé que son buenos para hacer política y los ministros se defienden con eso, pero por supuesto no resuelven los problemas de los que estamos hablando. Bueno, y la última cosa que oí al respecto, que no sé en qué va, pero algo ha dicho el gobierno, es que entonces se está viendo como claro, hay un exceso de leche, porque entra leche extranjera, y entonces claro, hay más que lo que se necesita, eso empuja los precios hacia abajo. Y le he oído al gobierno decir que es que entonces se están viendo a ver cómo se inventan un subsidio, ¿sí?, del Fondo Nacional del Ganado, entiendo que es principalmente, o sea, de los propios ganaderos, para exportar una leche subsidiada. O sea, que Colombia, por un lado le entra leche extranjera y por otro lado intenta exportar leche colombiana en polvo subsidiada. Yo realmente, cuando vi eso, me quedé atónito. Realmente, y espero que no se metan en esa locura, porque eso finalmente es en buena medida botar una plata. Yo me recordé una cosa de cómicos que todos yo creo que vimos de niños, que son dos personas conversando en un circo, ¿cierto? Y dan vueltas como alrededor de una escalerita que es de esas que son casi, ¿no?, 3 escalones subiendo y 3 bajando, y uno de los que conversa, para pasar de un lado a otro, sube y baja, y todos los niños nos reíamos, felices con eso. Bueno, parecido es esto, de la idea de exportar la leche, lo digo con toda cordialidad, pero yo creo que no tiene sentido. Aquí lo que hay que hacer, ministro, es, si esas importaciones nos están haciendo daño, Colombia tiene que decir que no entran. Ah, claro, entonces me dicen, no, pero es que los TLCs, pero es que bueno, esa es la discusión en la que estamos. O sea, si los TLCs nos destruyen el aparato productivo, no tenemos derecho a opinar. Yo repito, ya barrieron a los más débiles, pero vienen por el azúcar, vienen por la palma, no va a quedar nada, ministro. Ah, se me pasaba, me lo recordó Aurelio Suárez, ese TPP nos puede llenar de café vietnamita. O sea, que no resulte que el café que terminemos tomando los colombianos, el robusta con el que sueñan que se toma en Colombia, resulte ser vietnamita. Bueno, les doy este dato, ya está entrando café africano a Colombia por la vía de importaciones de café polaco. Vayan a Ara, unos supermercados que andan destruyendo medio comercio de las zonas cafeteras. Senador Milton. Entonces a usted le venden además un menjurje que es increíble, se lo venden como café. Y es un revoltillo de cafés africanos con un montón de pastos y de pajas, esos deben ser alimenticias, yo no sé, cosas agrícolas, que se las revuelven al café y eso lo venden como café. Sí. Hasta el café corre el riesgo con este TPP. Es que esa es la mentalidad de esta cosa del libre comercio, de eso es de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, yo seguiré y el pueblo seguirá insistiendo en que por este camino vamos para el desastre, o estamos en el desastre, ahí está lo que está pasando. Pero lo que es grave es que el gobierno nacional se empeñe en seguir con esto. Y voy a responderme a mí mismo una pregunta que creo que es la clave. ¿Por qué el presidente Santos y los gobiernos anteriores todos tienen al país en esto? Yo creo que está claro. Lo primero es que ganan los extranjeros y las potencias extranjeras, Estados Unidos, los europeos, etcétera, que son los dueños de todo. Ganan ellos, pero ganan un poco de colombianos cuyo negocio es la intermediación, eso hay que decirlo con todas las letras. O sea, que hay un poco de nativos, de criollos que tienen cédulas de ciudadanía como las de nosotros, pero su negocio, su ganancia, su utilidad de lo que viven es de lo que les dejan los negocios de los extranjeros en su beneficio. Es así de simple, ¿o no? Aquí no hay ningún colombiano que gane con esto, ningún criollo gana con esto, ningún nativo gana con esto. ¿Sí será?
¿Solo ganan los gringos y los extranjeros? No, aquí hay un poco de gente muy poderosa que gana con esto y gana durísimo con esto. Y es para ellos, para quienes está gobernando el presidente Juan Manuel Santos. Y por eso es que esto no se puede cambiar. Yo concluyo insistiendo en una idea: si los colombianos no somos capaces de ponernos de acuerdo en tomar decisiones políticas que nos conduzcan a que estas cosas cambien desde la jefatura del Estado, aquí no va a haber solución. Yo soy de los que estoy recorriendo en este momento a Colombia con una buceta diciendo este país sí tiene arreglo, y es verdad, porque están conocidas las causas de lo que pasa y los causantes, pero si no se cambian las cosas, pues no va a tener arreglo. O sea, la leche va a terminar en una crisis absolutamente profunda. Aquí me trajeron el TPP que por fin me entregó su documento, me entregó la ministra. Dice: el principal riesgo del ingreso de Colombia sería la necesidad de desgravar el sector agropecuario, frente a potencias agrícolas como, y menciona dos, Australia y Nueva Zelanda, pero las pone como ejemplos. Y agrega: igualmente los sectores de confecciones y otras manufacturas livianas se enfrentarían a países muy competitivos como Vietnam. O sea, lo poquito que va quedando está amenazado con este TPP. Yo lo envié por trino de Twitter, pero pues lo voy a mandar por todos los lados para que cada colombiano lo lea y saque sus propias conclusiones. Y es evidente que, como interpretó Gómez, este TPP, que Colombia quiere entrar a esto. No lo dice de manera textual, pero esa es la interpretación obvia que sale del documento cuando uno lo lee cuidadosamente. Entonces, digamos esto último: al final la economía es un problema de la política. Ese es el problema. El ministro Iragorri se los dijo a los de los paros, con toda franqueza que se le abona al señor ministro, que a ustedes les gusta este modelo económico, que ustedes lo defienden, y les dijo: no, si quieren cambiar el modelo, primero nos ganan las elecciones. Fue la frase que les dijo el ministro Echeverría a los de los paros. Bueno, eso es lo mismo que yo les estoy diciendo a los colombianos: mientras sigan votando por los Juan Manueles, aquí no se va a resolver nada. Sí, porque bueno, pues ellos ganan las elecciones y tienen la jeringa y ponen la inyección. El problema es que la inyección está destruyendo a Colombia. Muchas gracias, señora presidenta.